programa económico de la semana. Amigos, vamos al último segmento de coloquio en este sábado. Esteban, vamos. Saludos otra vez. Saludos, sí, porque no es solamente saludándonos tempranito. Mira, los 57 años de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos también es un gran acontecimiento que hay que celebrar. Y la Asociación Cibao pues ha publicado, dice, valoramos la grandeza de este pequeño paso porque conocemos eso que tanto importa en tu vida, lo cuidamos con firmeza, apoyándote con soluciones financieras en el camino hacia tus metas. Desde hace 57 años cuidamos cada paso de tu vida. En efecto, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos es una institución también modelo. Una institución también modelo que cumple 57 años y está, bueno, es la segunda más grande del sistema mutualista de la República Dominicana, que como dije anteriormente lo integran 10 asociaciones de ahorros y préstamos. Y también forma parte del top 10 de las entidades del sector financiero en sentido general, incluyendo los bancos de servicios múltiples. Nos envían sus memorias correspondientes. Sí, nos enviaron una memoria muy importante. Al año 2018 que abarca varios temas. Está la filosofía corporativa de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, los indicadores financieros, por supuesto, y el panorama económico del año 2018, así como las perspectivas de este año, el mensaje de su presidente, de la Junta de Directores y los integrantes, así como el informe de la Junta de Directores que incluye la gestión financiera, que incluye también las calificaciones de riesgo, la gestión comercial, la gestión humana, la gestión operacional y un resumen de los 56 años que hasta el 2018 pues había cumplido la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, que ahora está celebrando en este 2019 su 57 aniversario. Mira, aquí en esta memoria tenemos precisamente muchos detalles de los indicadores financieros de la asociación. Y esa asociación, encabezada por José Santiago Reynoso Lora, que es el presidente de la Junta de Directores, acompañados de otros muy progresistas y comprometidos empresarios de la región del Cibao, comprometidos con el desarrollo económico del país, merecen una felicitación en este 57 aniversario. Y la Asociación Cibao no solamente está incidiendo económicamente en Santiago de los Caballeros, donde está su sede principal, sino también en el Gran Santo Domingo y otras poblaciones en las grandes ciudades del país, en las grandes ciudades. Así que nosotros nos alegran los éxitos de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, que fue otro acontecimiento post-Trujillo y que queremos decir que ha valido la pena. Así que muchas felicitaciones. Por otra parte, Esteban, el gobernador del Banco Central, abordó esta semana el crecimiento de 4.7% en el primer semestre del 2019, ya cuando tomaron la decisión sobre la reducción de la tasa de interés de referencia del Banco Central, pues habían hablado del 4.7% de crecimiento. Ha habido, como abordábamos con Carlos Cuello, una desaceleración. Una desaceleración, sí. La economía está ralentizada porque si tomamos en cuenta, por ejemplo, el crecimiento de la economía durante el primer semestre del año 2018 fue de 6.7%. En esta ocasión tenemos un crecimiento de 4.7%. Repite ese dato. ¿En el primer semestre del año pasado? En el primer semestre del año 2018, la economía medida por el Producto Interno Bruto creció 6.7%. Si ahora creció 4.7%, nos damos cuenta de una reducción o una desaceleración equivalente a 2 puntos porcentuales. Y 2 puntos porcentuales es mucho en materia de macroeconómica, en materia de crecimiento macroeconómico. Entonces, hay algo también que destacó el gobernador del Banco Central en ese encuentro con los directivos de la Asociación de Industria de la República Dominicana, y es el nivel de devaluación de la moneda frente al dólar, Ares. En el primer semestre de este año, aunque aparenta que ha habido una gran devaluación, la depreciación fue de 1.5%, mientras que en el primer semestre del año pasado fue de 2.8%. O sea, pero entonces este año ha disminuido el primer semestre. No ha disminuido, sino que ha habido una menor devaluación. Una menor devaluación. Exactamente. Que coincide también con un menor crecimiento económico. Sí, porque coincide con un menor crecimiento económico. Y están íntimamente ligados. Y que también se refleja en una menor
tasa de inflación, la inflación medida por el índice de precios al consumidor. Fíjate que en el primer semestre de este año la inflación fue de 1.17%, o sea, 1.1%. Muy por debajo incluso del límite inferior del estimado de inflación, que es de 4% más o menos 1. Ahora, esa reducción o esa baja inflación es un reflejo también, Alex, de una caída del consumo interno. Sí. O sea, los precios no han subido, pero los precios no han subido es porque no ha habido un aumento de la demanda interna. Y eso también es un reflejo de la desaceleración que ha sufrido la economía, afectada, y no hay que negarlo, afectada en parte por situaciones externas, porque la economía mundial tampoco está creciendo a la velocidad deseada, pero también afectada por las incertidumbres que ha habido en torno al panorama político durante los primeros 7 meses de este año. Y al comercio internacional. Sí, el comercio internacional fue ya otro. Entre Estados Unidos, China. La guerra con China, y la guerra otros países. China, exactamente, y otros países. Pero también tenemos una América Latina con mucha inestabilidad. Tenemos una crisis en Nicaragua, una crisis en Venezuela. Sí, Puerto Rico también, Puerto que está en una Rico situación de crisis no sale grave. Y del problema de su crisis. Allí hay 250,000 dominicanos que dependen de lo que ganan allá y que su remesa, lo poco que le puedan enviar, incide en la economía dominicana. Y que es un destino también importante de las exportaciones dominicanas. Y para el turismo dominicano también. Puerto Rico es el tercer o cuarto principal destino de nuestras exportaciones, después de Estados Unidos, Haití. Y entonces, el hecho de que en la situación económica, política y social de Puerto Rico esté en una situación tan difícil, también hace que su demanda interna se reduzca y por lo tanto la demanda de productos nacionales que se comercializan allá también se ha reducido. Ahora, lo importante es, Alex, que aún con esa desaceleración que hemos tenido en la economía, todavía los indicadores muestran que vamos a tener un crecimiento por encima del 5%. Del 5% en el año completo, de acuerdo con la predicción que hace el propio gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y que vamos a crecer, aún así, por encima también de todos los países de América Latina. Ahora, Esteban, con ese crecimiento proyectado de 5.5%, hay que hacer una serie de análisis. Por ejemplo, ¿cuál sería con el 5.5% el nivel de generación de divisas en el país, que el año pasado sobrepasó los 30,000 millones de dólares? Sí, se estimó más o menos un poquito más de 30,000 Ha millones de habido dólares. una desaceleración en las exportaciones, un poquito, sí, en comparación con el año Ha habido una pasado. desaceleración también en el turismo. En el turismo, Una reducción con de este asunto de la campaña, tasa de ocupación hotelera. en junio bajó la parte que tiene que ver con los turistas europeos. Sí, sí. Entonces, Bajó mucho la cantidad de turistas provenientes de Europa principalmente. Y también hay que ver el impacto de la situación de Haití, que ha vivido unas protestas muy intensas en los últimos meses, de saqueos. A cada momento están impidiendo que los vehículos dominicanos lleven mercancía a Haití. Y no debemos olvidar que Haití es nuestro segundo principal consumidor de nuestras exportaciones. Nosotros exportamos a Haití cada año en promedio. Exportábamos alrededor de $1.000 millones, pero en los últimos años hemos estado exportando apenas $800 millones y se debe también a la situación interna de esa nación. ¿Cuál es, por ejemplo, el impacto de la situación interna de los Estados Unidos, que también se ha desacelerado la economía, con esa masa de dominicanos que aporta cerca del 80% de las remesas que llegan al país? Y esas remesas generan un tanto interés que en estos días me preguntaba un periodista amigo, me dice, Alex, ¿cómo yo consigo informaciones del movimiento económico? Y digo, o saliendo del medio de comunicación donde tú trabajas, abandonando el escritorio. Te voy a dar, por ejemplo, una pincelada, le dije. Ve, por ejemplo, y tírate el ojo en Caribe Express para que tú veas la fila de gente buscando remesas. Sí. Y te darás cuenta que aquí hay gente que no tienen empleo, que lo que dependen es de eso, y lo que están esperando es el día de la remesa para hacer esa fila. Pero y toma en cuenta algo también, mira, Alex, nosotros recibimos cada año alrededor de $6.000 millones en remesas. No sobrepasa. O creo que un poco más. No, ya va camino a 7,000 millones. Va camino a 7,000 millones. Fueron 6,600 y pico de millones el año pasado. Sí, más de 6.500, ciertamente. Ahora,
Aunque uno no lo percibe así, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central, el 40% de las remesas que vienen a la República Dominicana son recibidas por los destinatarios finales en dólares. O sea, un 60% te lo cambian en la misma remesadora porque la gente lo que dámelo en pesos. Pero hay un 40% que lo reciben en dólares, o sea, que son dólares que entran de manera efectiva, física, real a la economía dominicana. Y esos dólares entonces contribuyen como también. Como hay muchos dólares del turismo de que no entran de manera real a la economía dominicana y que simplemente es una contabilidad. Una contabilidad electrónica. Electrónica, que pasa también con la inversión extranjera directa, que de repente te anuncian una inversión de un monto específico extranjera en este año, pero no necesariamente esa inversión se hace completa en el año. Y se hace inmediatamente. Y sin embargo se contabiliza inmediatamente. ¿Qué sé yo? Una empresa que dice, vamos a invertir 500 millones de dólares en la República Dominicana. Se hizo el anuncio en el año 2019, se presenta en la contabilidad esos 500 millones en el año 2019, pero resulta que tal vez nada más invirtió 100 en el 2019 y los otros 100 lo va a invertir el año que viene y el próximo 100 el año que viene. Pero ya el solo anuncio se presenta como un indicador contable que no necesariamente es la entrada de divisas en términos físicos, en términos tangibles. Hay que hacer algunas evaluaciones en el año 2019. Por ejemplo, este año se hizo realidad una gran inversión con una planta de producción de Dos Pinos de Costa Rica, en el parque industrial. Que establecieron una planta procesadora en la República Dominicana. Hace unos días el presidente Danilo Medina inauguró ahí en la autopista Duarte otra planta para producción de alimentos para animales. Sí. Y hay otras inversiones que se hacen que realmente tienen el impacto inmediato, además que movilizan la economía. Hay otras empresas que también han inaugurado. Bueno, un parque de Zona Franca, lo inauguró también esta semana el presidente Danilo Medina, sí. Y el presidente Danilo Medina, pues, ha estado inaugurando. En Santiago también se inauguró una ampliación de un parque industrial. De un parque industrial. Sí. Hay que seguir estimulando nuevas inversiones, de nuevas industrias, porque realmente cuando inauguramos, por ejemplo, una industria del tabaco en un parque industrial de Zona Franca, estamos hablando de un encadenamiento productivo con el tabaco nacional y con otros sectores de la economía. Y además de que el tabaco es de exportación, o sea que también es un sector de la economía que te va a dinamizar la economía en el ámbito agrícola local. Agrega valor. Pero que también va a generar divisas en el momento en que estos productos se vendan en el exterior. Mira, dice Euclides Gutiérrez Félix, el maestro guardiano, que sube 18.89% el cobro de primas de seguros. Sí, un crecimiento bastante favorable del sector asegurador. El sector asegurador de la República Dominicana es dinámico. Tiene sus limitaciones y son limitaciones que tienen que ver hasta cierto punto, Alex, con la necesidad de que se modernice en parte la operatividad de ese sector, pero es un sector que va en constante crecimiento. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema asegurador de alto costo y ese alto costo sumado a las limitaciones en términos de la falta de motivación tanto de parte del Estado como del sector privado el aseguramiento de los bienes inmobiliarios hace entonces que el crecimiento sea menor. Pudiera ser mucho mayor ese crecimiento, porque aquí, por ejemplo, se establece de manera obligatoria, Alex, el aseguramiento de los vehículos. Los vehículos tienen que estar asegurados de manera obligatoria. Claro. Hay diferentes cotizaciones, diferentes tasas, bueno, eso por las diferentes pólizas, eso es otro tema. Ahora, aquí no es obligatorio, por ejemplo, asegurar las viviendas. Yo tengo un dato. Cuando se asegura una vivienda, que no es que se asegura una vivienda, cuando usted va a tomar, por ejemplo, un préstamo al banco, un préstamo hipotecario, usted compra un seguro, pero ese seguro no es a la vivienda, ese seguro es al préstamo de la vivienda. Porque la gente no tiene cultura de asegurar la vivienda, pero también tiene que ver con los precios de las pólizas de seguro. Mira, Esteban, en un país con amenaza de ciclónica, sí, de terremotos, sí, no estamos alarmando, estamos diciendo de cosas que pudieran ocurrir como ocurren en cualquier país del mundo. Aquí menos del 10% de las viviendas y de los negocios, de las infraestructuras están aseguradas. Y también el Estado tiene muy poco
patrimonio Asegurado, sí, muy poco patrimonio. Incluso las obras públicas deberían estar aseguradas, los puentes, las autopistas, las carreteras. Claro. No solo las edificaciones, e incluso entonces también las edificaciones, propiedad del Estado, tienen que estar aseguradas. Porque aquí puede ocurrir, Dios nos libre, pero Dios puede nos ocurrir libre, Dios nos libre. una situación catastrófica que implique la destrucción de una parte importante de la ciudad. Y entonces, ¿quién va a cubrir ese costo? Te voy a poner un ejemplo económico. Si aquí viniera un terremoto, como vino en Haití, que provocó en el 2010, Sí. ese desastre que inclusive afectó el Palacio Nacional, un terremoto viene aquí, derriba torres y no están aseguradas. Todo el que está ahí perdió su dinero Sí. y quebró económicamente y pudiera retornar a los inicios de su vida para tratar de comprar un apartamento que le ha costado demasiado sacrificio. Entonces, esa es una situación que pone entonces en evidencia no solo el riesgo de vulnerabilidad, sino el riesgo de una pérdida económica incuantificable. Porque si aquí por lo menos estuvieran, por ejemplo, imagínate tú, fíjate en la ciudad de Santo Domingo, la cantidad extraordinaria de torres de apartamentos que hay aquí. Sí. Ninguna de esas torres están aseguradas. Las únicas que están Imagínate. aseguradas son las que están pagando financiamiento. Y entonces lo que está asegurado es el financiamiento. El financiamiento, no la la construcción. No la construcción, no la edificación. Entonces, tú dirás, en una situación de destrucción masiva, si no están aseguradas, entonces quien tendría que asistir a esa cantidad extraordinaria de personas que se quedarían sin hogar sería el propio Estado. Pero también el propio Estado estaría afectado. Entonces, eso es lo que te dice a ti cuál es la importancia de que la mayoría de los bienes inmobiliarios en la República Dominicana estén asegurados, porque entonces eso implicaría que un seguro internacional o un reaseguro internacional pues vendría a asistir en términos económicos en cuanto a las pérdidas que se registren. Pero si no hay ese seguro, las pérdidas que se registren son pérdidas irrecuperables. Entonces estamos hablando de un tema muy serio. Y uno, por ejemplo, pregunta, ¿está asegurado el Palacio Nacional? ¿Están asegurados los ministerios? Exactamente. Las direcciones generales, las principales empresas del país. ¿Hay algún censo aquí que diga quiénes están asegurados y quiénes no están asegurados? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la política? Por ejemplo, ¿está asegurado el edificio del Congreso Nacional? Uno no lo sabe. Está Y es asegurado posible que no. todos esos edificios que se hicieron en la época de Trujillo. En la el época de país. Trujillo, sí. Las nuevas escuelas que han construido los últimos Las gobiernos. escuelas, que eso sí es Los importante. hospitales. Las escuelas y los hospitales, por ejemplo. Claro. Y aquí fíjate que cada vez que la tierra tiembla un chirirí, un chinchín, pues lo primero que aparece afectado son las edificaciones, las infraestructuras escolares. Y no ha caído uno solo preso en el país. No solo que no ha caído uno solo preso, sino que tú dices, ven acá. ¿Y cómo es que aún así nosotros no tenemos entonces aseguradas esas infraestructuras? Ahora, lo que pasa es que el asegurar esas infraestructuras también pone en evidencia la calidad. Porque el asegurador te va a decir, no, espérate, yo no te voy a asegurar. Mandan unos técnicos Porque a verificar previo al cobro de la póliza. A verificar si se construyó utilizando los parámetros de seguridad Exacto, correspondientes, exacto. a verificar la calidad de esa construcción. Entonces, eso va a poner en evidencia también, podría poner en evidencia también las deficiencias en cuanto a los vicios de construcción de muchas de las infraestructuras escolares que tenemos en la República Dominicana. Pero estamos hablando de lo grande. Aquí hay que hablar de esa cantidad de motoristas, de motores que andan aquí en las calles. ¿Qué porcentaje están asegurados? De ñapa muchísimos no están asegurados y están utilizando los motores en muchos casos para atracos en las calles. Sí. Entonces no pagan nada y también quieren cogerse los cuartos de otro a base de las pistolas y los revólveres y las armas que utilizan para quitarle a la gente lo poco que se gana. Eso son situaciones y son temas por corregir. Son temas por corregir porque mira, Alex, yo siempre digo que nosotros tenemos un sistema de gobierno que aunque garantiza estabilidad macroeconómica, garantiza crecimiento, pero nosotros elegimos a nuestros gobernantes simplemente para que administren el Estado, no para que corrijan o resuelvan problemas fundamentales. Fíjate que en los últimos 50 años, en los últimos 60 años en la República Dominicana, lo que hemos tenido son presidentes administrando la cosa pública,
pero no hemos tenido presidentes interesados en solucionar problemas fundamentales específicos. No hemos solucionado el problema de salud, el problema de educación, el problema eléctrico, no hemos solucionado el problema de seguridad ciudadana, no hemos solucionado el problema del medio ambiente. Pero tampoco lo del dengue lo solucionamos. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Que retrata la realidad de este país. ¿Por qué? Porque lo que nos hemos es acostumbrado a administrar el Estado. Entonces, bueno, elegimos unos gobernantes que nos administran, pero no son unos gobernantes que nos puedan decir, miren, en 4 años, en 8 años vamos a resolver un problema fundamental. Y en los próximos 8 años vamos a resolver otro, para que de aquí a 60 años por lo menos tengamos 5 o 6 problemas fundamentales resueltos. Pero no, pero lo que hacemos es 50 de administrar esos manera mismos ineficiente, problemas. 50 de manera ineficiente y no resuelven uno. Sí, así mismo es. Y entonces eso se refleja en, por ejemplo, en un mayor endeudamiento. Correcto. Fíjate cómo Mira tenemos que, por indicadores de cierto, endeudamiento en la por República cierto, Dominicana. esta semana se divulgó que la deuda consolidada del país asciende a 44.508 millones de dólares. Y eso es una pesada carga. Eso es una pesada carga. Y esa pesada carga no incluye, Alex, algunos niveles de endeudamiento que no se registran. Que no se registran. Por ejemplo, endeudamiento con determinados suplidores del Estado. La deuda, por ejemplo, del sector eléctrico, eso no se refleja ahí tampoco. Entonces, hay deudas que se contraen. La deuda de los ayuntamientos, del gobierno municipal, tampoco está ahí. Ahí lo que está es la deuda del sector público, no financiero, es consolidado, y del sector aquí. Financiero, pero por esa consolidación. Pero hay deuda que falta. Esa consolidación solamente es la deuda del Banco Central, que es la parte financiera. Pero hay otras deudas. Pero hay otras deudas. Que hay que incluir ahí. Por ejemplo, el Banco Estatal, el Banco de Reserva también tiene deudas registradas que no aparecen tampoco en ese informe. Por lo tanto, es posible que sean más de 44.000 millones de dólares lo que implica la deuda consolidada del Estado Dominicano. Y esa deuda va en crecimiento. Por cierto, el Banco de Reserva como que suena poco, Esteban. Yo por ejemplo veo el Banco de Reserva siempre en ferias, pero me refiero en cuanto a información económica, impacto del financiamiento, clientela comparada sector público versus sector privado, financiamiento a los micro, pequeños y medianos. Como que veo que el Banco de Reserva no tiene como una política de comunicación que le lleve mayor información a la gente. Y fíjate que eso ha ocurrido. ¿Te parece bien ese tema? Sí, ha ocurrido en los últimos tiempos, porque recordemos, por ejemplo, que en años anteriores estuvo muy dinámica la presencia del Banco de Reserva en cuanto a los servicios financieros. Cuando Daniel Toribio, el administrador del Banco de Reserva, siempre se reunía con los medios para abordar y ofrecer mayor información. E incluso posteriormente también, fíjate, con la gestión de Enrique Ramírez Paniagua también. Había mucha información. Fue muy activa Enrique la fue presencia muy de ese banco. participativo. Y ahora vemos que está como que está muy frío, muy en bajo perfil. Mira, bueno, Esteban. Simón Lizardo también, que es el gerente, el administrador general del Banco de Reserva, ha estado, es una persona de bajo perfil, no es una persona de mucho escándalo, pero aparte de eso recuerda también que el banco sufrió una situación reciente de que uno de sus principales ejecutivos fue mencionado o relacionado con el caso de Brecht, y quizá por eso bajaron también un poco la presencia pública. Bueno, de todas maneras, el Banco de Reserva es un banco propiedad del pueblo dominicano y el pueblo dominicano necesita siempre mucha información. Vamos a despedir el programa y Esteban, ¿cómo lo hacemos? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima. El programa económico de la semana.